Configurando para grabar audio. Ah, pues sí, ok. Listo. Okay. Bueno, pues comencemos. Al fin ya regresaste porque te vuelva a querer. Vives un sueño de tenerme en tu poder, aunque lo niegues y que ocultes la verdad. El mar que es tan inmenso y necesita de calor del astro rey como requieres de mi amor. Tú lo dejaste y olvidarte le costó. Sabrás que de las flores el otoño las cambió. Llegó el invierno por completo destruyó. Tu anatomía no es la misma al parecer. Yo sé que a Dios le pide lo imposible, como volver a renacer y volverse a querer. Música y se repite y fin. Para iniciar esta plática sobre tu trabajo en la maldad, me gustaría detenernos en un fragmento de Supervivencia de las Luciérnagas, que es un libro que escribe Didi Uberman sobre la idea de las luciérnagas que tenía Pier Paolo Pasolini. Cito: sería algo criminal y estúpido colocar a las luciérnagas bajo un reflector creyendo observarlas así mejor, lo mismo que de nada sirve estudiarlas habiéndolas matado previamente. Para conocer a las luciérnagas hay que verlas en el presente de su supervivencia, hay que verlas danzar vivas en el corazón de la noche, aunque se trate de esa noche barrida por algunos feroces reflectores, y aunque sea por poco tiempo, y aunque haya poca cosa que ver, una luz menor que posee características filosóficas, un coeficiente de desterritorialización, en donde todo en ella es político, todo adquiere un valor colectivo, de manera que todo en ella habla del pueblo y de las condiciones revolucionarias inmanentes de su propia marginalización. Termina cita. Música y se repite y fin. Didi Uberman es asertivo al tomar esto de Pasolini, esta comparativa sobre el significado vital de las luciérnagas como sinónimo de las identidades en resistencia perpetua. En esto ahora me refiero a los humanos desplazados en el capitalismo tardío. Como le sucede a Rafael en Tu fin, el desplazamiento sucede a un nivel incluso existencial. Ya no caben en la visión de la cultura institucional. Estos territorios institucionales se formaron desde un proceso dialéctico donde mientras generaban su identidad histórica, negaban otra que hoy en día es casi extinta, la de las comunidades en la periferia. Y bueno, pues esto pues es muy fuerte, ¿no? Porque con Rafael nos demuestras como pues obviamente hay un camino, ¿no? Una historia de personas que están en un espacio, ¿no? En su espacio, pero que a la vez en la película vemos como ya está difuminado, ¿no? O sea, ya no tienen una... Eh, no hay una delimitación de su autonomía en tanto este movimiento, ¿no? Del capitalismo les va quitando la posibilidad de estar, ¿no? Es como si entraras a tu casa y sabes que ya no es tu casa, ¿no? Bueno, me parece que es la reflexión que hay puntualmente en que hay un movimiento constante en los personajes de manera emotiva, emocional y también circunstancial, ¿no? Empieza con un desplazamiento todo el tiempo. Me parece muy importante para el caso de la maldad tratar de entenderla, hablar de su toma inicial, en la cual pues hay un movimiento constante a pesar de que la cámara no se mueve, pero todo está cambiando todo el tiempo en el cuadro, ¿no? Es un incendio
mientras sale el sol, mientras está amaneciendo. Y justamente los personajes siento que están en búsqueda de algo que los haga vivir de nuevo, ¿no? Ya están en su ocaso, ¿no? En sus últimos años de vida, por edad. Sin embargo, tienen como, ellos no están conscientes realmente de ese tema, ¿no? O sea, de que podría ser que el final sea precipitado. No, en realidad ellos están buscando ser como felices o tratar de realizar sus sueños en ese momento. Creo que el tema de México justamente es lo mismo. Pienso que es como una pequeña explicación de lo que sucede como paradoja de país. El tema de poder tener un país que se mueve todo el tiempo, que se desplaza, que vive un poco al día, pero que realmente, por lo menos en lo que concierne al campo mexicano, ha faltado una planificación muy fuerte, ¿no? O sea, que ese es otro de los temas más importantes que toca también la película. Yo llegué a los personajes principalmente porque los dos son mis abuelos, tanto el uno es el papá de mi mamá y el otro es papá de mi, bueno, eran papá de mi papá, de mi papá, de mi mamá. Solamente con la relación con ellos, yo era muy cercano a mi abuelo materno, que es Raimundo, que es el señor quizá, digamos, un poco más grueso, ¿no? El delgado era el papá de mi papá, pero a él yo lo dejé de ver durante muchísimos años porque hubo un pleito familiar ahí hace mucho tiempo. Se dejaron de ver durante 25 años más o menos, y cuando yo reencuentro al abuelo, él ya estaba en las situaciones muy parecidas a las que la maldad plantea. Ya era una persona de la tercera edad con una salud muy frágil, ya tenía una enfermedad terminal que ya le estaban contando ya los días prácticamente. Sin embargo, él estaba empeñado en que quería hacer la película que narra la maldad, ¿no? O sea, él ya tenía este guión en el cual quería dar a conocer al mundo la historia de él y de mi abuela y por qué en teoría ella lo había abandonado y bueno, se sentía como abandonado por ella, ¿no? La realidad de las cosas es que él siempre fue como muy intenso y mi abuela creo que tuvo muy buenos motivos como para alejarse de él, ¿no? Pero él quería dar a conocer su historia y lo único que yo quería realmente era poder ayudarlo a contar su historia, pero a mi manera, ¿no? Entonces, cuando yo lo reencuentro, y me acuerdo perfectamente, fue un día en que mi hermana me habló por teléfono en Puebla y me dijo, oye, estoy con mi abuelo, y yo pensé que se refería a mi abuelo materno, al otro con el que siempre estábamos. Y dije, pues salúdame mucho. Y dice, no, pues es que es el papá de mi papá, dice que te quiere ver y que le urge, tú puedes venir. Y entonces, bueno, pues me hice la intención de ir a verlo inmediatamente, y cuando lo vi, ese mismo día me entregó el guión, una fotocopia de su guión, y tenía escritas en él 12 páginas en forma de canciones, con todo y la música, y ella me dijo, pues es que tu hermana me dijo que tú acabas de llegar a estudiar cine, que estabas en Europa estudiando cine, y pues yo tengo este guión y quiero que me ayudes a hacer la película, ¿no? Y bueno, pues desde ese momento hicimos como un clic muy fuerte, porque yo dije, bueno, pues, o sea, inmediatamente reconocí que eso iba a terminar en una película, que tenía que ser así. Y como no había mucho tiempo por su salud, entonces tuvo que precipitar todo. O sea, yo no sabía si estaba listo para dirigir mi primer película, mi ópera prima, no teníamos dinero, o sea, no había un por qué tendría que existir la peli. Pero era tan fuerte el motivo y era tan poco el tiempo que sabíamos que íbamos a estar con él. Yo sabía que él tenía que estar en la película, o sea, la película giraba en torno a su vida, entonces si él no hacía esa película, pues nadie la iba a hacer, nadie la iba a poder hacer, ¿no? Entonces, tocando un poco el tema de lo que dices del documental, efectivamente, bueno, también a mí me gusta también mucho cine de Pedro Costa, entre muchos otros. La maldad, pues yo la catalogaría como una docuficción. O sea, sí está muy planteado desde una base documental, porque las emociones, el planteamiento, todo pues es real. O sea, sí estaba pasando lo que estaba pasando. O sea, cuando la escena, por ejemplo, en donde Rafa va al hospital y le diagnostican eso, pues era un diagnóstico real. O sea, era así, ya, el señor Okay. estaba muy mal. Entonces yo utilicé esa emoción para poder hacer que en la maldad él también pudiera expresar un poco ese sentimiento que llevaba en su día a día cuando hablábamos del tema. En particular, me parece que efectivamente en ese sentido es muy verídico todo lo que plantea la peli.
Claro, bueno, y pienso que al final, o sea, aún como docuficción, pues nunca termina de ser verídico, o sea, nunca termina de anularse este lado verídico, diría, porque, pues bueno, o sea, regresando un poco a qué es la ficción, pues es como este montaje, ¿no? Dentro de una realidad y, y podrá tener como, me imagino, ¿no? Partes de narrativa como cuando le roba el dinero, ¿no? Que son parte del guión, ¿no? Para poderle dar sentido, pero pues recae nuevamente, ¿no? En una necesidad, en esta complicidad de la ficción para poder entablar una realidad, ¿no? Y en la película, de repente, pues muy fuerte. Eso cae en esta fortaleza que tiene, ¿no? Porque la realidad supera a los personajes, ¿no? O sea, es una realidad de país, es una realidad política, es una realidad histórica, ¿no? De espacios. Siguiendo con la parte del espacio, bueno, vemos alrededor de toda tu película una marginación constante, donde todo sucede en desventaja. Rafael es el personaje principal, pero también se asoma como protagonista lo exánime del paisaje, ese deterioro embrutecido del que ha sido víctima la periferia del país. Justamente comienzas mostrándonos el entorno en una rutina básica para la cosecha de caña, en donde todo se vuelve humareda y se quema. Posterior a eso es arrancado de su medio aquello que le es útil al aparato de Estado, donde el despojo es agente imprescindible para el enriquecimiento de la centralidad. ¿Cómo fue el acercamiento a este lugar y la convivencia durante el rodaje y fuera de él? ¿Cuál es el choque de sensibilidad frente a un espacio rural donde gran parte se encuentra en completo abandono? Creo que una de las primeras emociones que intenté lograr con la película fue justamente lo efímero y lo sutil que puede llegar a ser el dolor humano, ¿sabes? O sea, el dolor humano expresado no con lágrimas ni con gritos, no, o sea, no algo tan corpóreo, sino mucho más espiritual. Retomaría yo el concepto del por qué se llama la maldad, que es una pregunta que regularmente me hacen muchas personas cuando la ven. Me parece que justamente esa palabra evoca a lo que no se ve en la película, pero está como presente todo el tiempo y que es un sentimiento y una emoción de hacerle daño a alguien o hacerte daño a ti mismo en búsqueda de otra cosa. O sea, no es que los personajes estén buscándose dañar, pero es como un efecto colateral de sus decisiones. La toma inicial siempre me ha parecido que es como un gran filtro, así me gusta llamarlo, un filtro, en el cual el espectador tiene la oportunidad de entrar a la película o de salirse por completo y aburrirse e irse si gusta y no acabarla, porque es una toma exigente en la que mucha gente me dice, pues que es muy larga, no pasa nada. Y yo digo, pues es que pasa todo, más bien, ¿no? Claro, Es absolutamente todo, o sea, es que es como un resumen de la película, esa toma inicial. En términos emocionales, en términos plásticos, en estéticos, etcétera. Es un gran resumen para mí. Y los personajes justamente están en eso, están empezando, o sea, llega un momento en el que le prenden la mecha un poquito y se incendian y luego poco a poco se van extinguiendo también. Y la cámara simplemente lo único que hace es ser testigo de eso y de sus inquietudes, de sus emociones más, pues más primitivas, pienso. Em, Exactamente, creo que el sentimiento que evoca la maldad como concepto de la maldad, ¿no? De la persona, o sea, yo te hago una maldad a ti sin querer hacerlo, pero te estoy arruinando tu vida porque yo estoy buscando una cosa y colateralmente te daño, ¿no? Sin querer plantearlo. En términos políticos, es muy claro también que hacia el final se deviene completamente una maldad, ¿no? Esta responsabilidad que tiene el gobierno en turno en ese momento, en el 2012, que era Felipe Calderón, de otorgarle el regreso al partido al poder, ese partido que nos ha hecho tanto daño por tantos años, es una gran maldad también, ¿no?
cómo le declaró la guerra al narcotráfico, el sexenio más sangriento en la historia de México, las desapariciones forzadas y y todo lo que estaba por venir todavía en el sexenio de, de Peña Nieto, es conceptualmente la maldad también, ¿no? Deviene perfectamente a lo que se está queriendo buscar realmente. Es un concepto mucho más poderoso que no es que nosotros la busquemos, ni los personajes lo buscan tampoco. Creo que está dado como por inercia también. O sea, las malas decisiones y la propia maldad que ellos se otorgan entre ellos. A mí me impresiona mucho esta primera toma también porque justo va desarrollándose la película y me parece que es completamente central la idea, ¿no? De esta primera toma cuando veo que pues justo son personajes que, uno, que están en el ocaso de su vida y dos, que ya no están iluminándose, ¿no? Hay una imposibilidad de mantener una luminiscencia, ¿no? Y por luminiscencia me refiero a pues como una vitalidad, ¿no? O sea, son personajes que todo el momento están perdiendo esta vitalidad y se demuestra, ¿no? Con cada momento de la película, con las enfermedades, con que ya están buscando, ¿no? Como morir de una forma un poco más respetable, ¿no? Y a la vez justo esta quemazón, ¿no? Del principio, pues responde como a un espacio, ¿no? En donde todo se vuelve tan fácil, ¿no? De eliminar, que justo, bueno, en la película se ve éticamente, ¿no? O sea, esta maldad que dices, ¿no? Esta política, ¿no? De horror que de una manera muy fácil elimina como la forma ética en la que las personas pueden corresponder, que también, ¿no? Este avance capitalista ha llevado a que la gente, ¿no? En su interioridad, ¿no? Personalmente entre las personas, pues justo ya no puedan mantener una ética, ¿no? Una amistad, una posibilidad de correspondencia, ¿no? Porque no se puede corresponder a nada, ¿no? Rafael no puede corresponder a su espacio, ¿no? A su entorno, porque el entorno de por sí ya está quemado, no puede responder a una amistad porque de por sí está arrojado al límite en el que ya no puede hacer otra cosa más que salir huyendo y matar a todo o quedarse y seguir muerto, ¿no? Exacto. Regresando a la idea de las luciérnagas, dice Pasolini que ellas son un recuerdo muy desgarrador del pasado. Diría también que son la semejanza de un tiempo aniquilado. También este principio es reflejo de vidas como la de Rafael. En tu película nos muestras a un hombre que va muriendo conforme avanza la narración, se despide y como un coleóptero vuela a la luz para terminar de quemarse. ¿Cómo se logra en el cine alcanzar una narrativa que no irrumpa con la persona? Me refiero al individuo concreto que tiene un nombre y apellido, pero que a la vez se va difuminando en la brutal violencia de la marginalidad. Y esto quiero hacer un poco énfasis porque es algo también bien importante en tu película, ¿no? Rafael no se vuelve una víctima y tampoco se vuelve un cuerpo, ¿no? O sea, tampoco se vuelve como solo este movimiento sin nombre que lamentablemente muchas veces el cine así lo refleja, ¿no? O sea, la pobreza es pobreza, pero no son personas, ¿no? Y entonces le quitas este sentido ontológico a cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? O sea, como siempre en recargarse en este lado de señalar como el otro, ¿no? En señalar la otredad, ¿no? Pero también desde un cine pues que tiene como muchas ventajas frente a esa otredad, hace que no pueda haber mayor cercanía al personaje, ¿no? O sea, ya no son personas, son los indígenas, son los pobres, son los asesinados, ¿no? No tienen nombre, ¿no? Y se vuelve como
pues sí tiene un sentido político, ¿no? Se vuelve como una explicación de una realidad, pero creo yo que lo que me impresiona y hace que podamos sentir a estos dos personajes, pues es que justo nunca deja de ser Rafael, ¿no? Nunca deja de ser esta persona que está en el borde, ¿no? Y que todo el tiempo está alcanzando otro límite, ¿no? Hasta que llega a su fin. A eso me refiero. ¿Cómo puedes evitar que suceda esto? No sé si es pareciera una fórmula, ¿no? Porque muchas veces yo he visto mucho cine en donde no funciona y creo que acá funciona, ¿no? Y de dónde va, cómo lo entiendes, cómo puede permanecer la esencia del personaje. Creo que primordialmente es justo que él y ellos, creo que me puedo extender un poco también a mi otra película, a Santorum, que acostumbro trabajar, pues primeramente con actores no profesionales, lo que nosotros les llamamos los no actores o modelos, que provienen más de un concepto más bresoniano, ¿no? Del cine de Robert Bresson, y que es justo que las personas se interpretan a sí mismas en su día a día. Entonces ya hay una búsqueda de lo real, ¿no? Hay una frase de Bresson que me encanta que dice, cuando tú filmas a un actor junto a un árbol llorando, lo más legítimo que tienes en tu cuadro es el árbol, ¿no? Pues porque el actor será siempre un actor y poder interpretar un día un personaje y al otro día otro y no va a ser lo tan original como el propio árbol, ¿no? Y creo que eso es justo lo que sucede, que en ese momento Rafael y también mi otro abuelo, este, estaban interpretándose a sí mismos con sus emociones dentro de un contexto de una historia que estaba yo contando, pero que para ellos en realidad era un poco irrelevante, ¿sabes? O sea, ellos simplemente decían, bueno, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer hoy? Digo, ¿sabes qué, abuelo? Quiero que cantes esta canción, por favor, canta. Y cantaba, y yo lo grababa, y yo, abuelo, por favor, come. ¿No? Y le encantaba comer, ¿no? Entonces, bueno, hay varios momentos en la película en la que él come, porque yo lo vi a comer y decía, es increíble, porque olvidaba absolutamente todo, o sea, puede estar rodeado de 20 personas y comer con la misma gusto como si no estuviéramos, ¿no? Y caminaba y pensaba y hablaba solo, porque creo que eso no te lo platiqué, pero él era sordo, completamente sordo, se quedó sordo por la edad, pero también él fue músico en su etapa, digamos, madura, pero un músico empírico, él nunca estudió, ni siquiera terminó la primaria, él, ¿no? Pero le gustaba la música y componía conforme él entendía que se hacían las composiciones. Por eso es que él escribió su historia de 12 canciones, o sea, como si hubiera sido un gran musical, la historia de por qué mi abuela y él se separaron, pero él se imaginaba a sí mismo un charro con traje blanco, con un caballo, con una guitarra en la espalda, ¿sabes? Porque pues la imagen que él se da, ¿no? Me parece muy particular también pensar un poco sobre lo que decías tú en el cierre de la anterior participación. Me parece que no hay nada más patético del capitalismo que estamos viviendo que ese ejercicio tan puntual de que te tengas que pagar tanto dinero por una muerte digna, ¿no? O sea, que te veas forzado justamente a que si no tienes dinero, no puedes llegar a tener un funeral digno. Y todo, o sea, todo lo que pudo haber sido tu vida termina digamos que en el desastre. Y esa es la gran preocupación del otro personaje, ¿no? Lo vemos visitar el panteón y ver las tumbas y imaginarse cómo va a ser la de él, pues que no tiene dinero, ¿no? Y entonces eso realmente me parece como súper doloroso en el contexto de México y de muchos países de Latinoamérica. Y creo que era como muy importante navegar en el concepto de lo que es el capitalismo y la dignidad humana. Creo que ellos, justamente si algo tiene la película es que ellos se redignifican hacia el final como lo que eran, o sea, como lo que fueron, ¿no? O sea, hay un final alterno que filmé de la película, un final que no está montado y que está guardado en discos duros, pero el final que está ahora prevalece como la poesía pura, la poesía de este personaje que se va en medio de una nube en búsqueda de su otro ex amigo que lo robó, mientras el otro más bien lo único que hace es
perderse en las calles de la Ciudad de México mientras el presidente o expresidente ahora está intentando dar un grito festivo con muchísima gente que estábamos inconformes ahí gritándole majaderías, ¿no? Porque se las merecían, ¿no? Bueno, creo que en esta parte que dices que se reivindican a sí mismos, pues quería preguntar si ¿tú crees que hay una posibilidad de emanciparse del sistema que corroe y si Rafael se salva de alguna manera de eso? Es una gran pregunta, porque yo lo que estaba buscando, me parece que más que salvarlo, era justamente condenarlo por sus decisiones. Y que creo que en la vida real también sucedió eso, ¿sabes? O sea, lo que le pasó a él con respecto a mi abuela, pues fue su condena por toda su vida. El final de la película lo condena a la soledad, en una esquina y comienza una tortita, ¿no? Y en la vida real eso era él, era un personaje solitario realmente en el cual nosotros, o sea, yo tuve la oportunidad de convivir con él sus últimos años de vida, sus últimos meses, sus últimos días, pues la película nos unió muchísimo y trataba yo como de compensar un poco el tiempo que nos habíamos separado, pues 25 años, ¿no? Que había sido muchísimo tiempo. Pero en realidad yo lo veía como una persona que se había autocondenado a la soledad por las decisiones que había tomado y cómo había actuado en el pasado también. Entonces creo que la película también en ese sentido es muy documental. O sea, no había manera como de proponer, o sea, un final feliz con ellos dos. O sea, no había manera ni posibilidad. O sea, nunca hubo una intención así. Y me parece que lo que está ahora y queda para la posteridad justamente es el declive de estas dos personas que en su momento fueron como los grandes compañeros de viaje, de vida, que por culpa de uno pues, lo traiciona y se deja entregar a su sueño de hacer una película, ¿no? Entonces, esto también lo comento, pues tiene una base documentada, y es que el abuelo en algún momento, entre el 2000 y el 2005, viajó a la Ciudad de México y se presentó en el IMCINE, que es como el organismo federal para apoyo a la cinematografía nacional, y se presentó con su guión y consiguió que lo recibieran y él pidió que le dieran un apoyo para poder filmar. En ese momento las personas del IMCINE le dijeron que sí, pero pues que tenía obviamente que cubrir ciertos requisitos. Le explicaron la convocatoria y todo, pero lo que él me contó en su momento fue que él pensaba en su cabeza que tenía absolutamente todo lo necesario para poder acceder a ese fondo y que le iban a dar de 10 millones de pesos, decía él, que ya los tenía asegurados para filmar su película, ¿no? Incluso ya tenía el casting en su cabeza y quién iba a interpretar las canciones y Alejandro Fernández, ¿no? Y tenía así, o sea, ya tenía todo en su, o sea, era muy real el hecho de decirle, abuelo, vamos a ir de nuevo al IMCINE a México. Otra vez, sí, vamos a que te den los 10 millones y voy a grabar una parte de la película. ¿No? Entonces, o sea, él le hacía sentido todo lo que estaba sucediendo dentro de su cabeza porque estábamos filmando la película de su película, ¿no? Entonces, fue una cosa muy curiosa. Finalmente, me parece que sirvió para que él pudiera dar a conocer su historia, porque mucha gente que ha visto la película obviamente se entera de esto que te estoy contando, que me encargo también a veces de contarlo un poco a propósito para que sepan cuál fue el contexto en el cual se filmó la peli y que él, bueno, pues está un poco tranquilo. Ahora también mi abuela falleció hace justamente unos meses, pero mi abuelo antes de fallecer se encontró con ella. Que ella es el motor de toda la historia, realmente es una historia de amor, la maldad, de un gran amor ahí frustrado. Y entonces lo que sucede es que mi abuela lo fue a ver al hospital ya cuando estaba moribundo y le otorgó el perdón, como nosotros lo dijéramos. Y bueno, él, después de esa escena fortísima que tuvimos la oportunidad de presenciar, sus hijos, o sea, mi papá y mi tía, y yo que estaba ahí, después de eso, al día y medio, falleció él, después de que confrontó. Me hacía mucho sentido, claro, pues lo único que estaba esperando era la oportunidad de poder cerrar ese gran capítulo con ella. Y la maldad, pues yo en algún momento pensé que esa escena, porque incluso con un poco de dificultad, pero también la filmé, ¿sabes? También la filmé. Wow. Llegó a estar en la isla de edición también considerada, pero era algo que yo dije, no, esto está demasiado sacado de contexto como para lo que es la película, ¿sabes? Ya era una escena muy, muy fuera y muy fuerte, o sea, que puede ser perfectamente escena de otra cosa.
pero en particular yo creo que eso fue si en algo creo que se reivindica los personajes, fue fuera de la película, no adentro. Adentro estaban condenados, empiezan condenados y terminan condenados.